A ver, mañana estalla la discusión por el impuesto a las ganancias. El gobierno va a enviar, esta semana va a mostrar finalmente el proyecto de Prat-Gay de impuesto a las ganancias, que es un proyecto muy módico. El gobierno acordó esta semana, Macri con los gobernadores, cerrar fila para entregar lo menos posible de recaudación del impuesto a las ganancias con las modificaciones. Y por eso en el proyecto oficial el mínimo no imponible para casado con 2 hijos sube de 30.000 pesos brutos a 34.000 pesos brutos. Es una suba muy corta, no es demasiado relevante. El gobierno apuesta, sí, a modificar las escalas y las alícuotas en el primer tramo, por arriba de los 34.000 pesos brutos para un casado con 2 hijos. Aquel que paga por primera vez impuesto a las ganancias va a pagar 2% de impuesto. Hay que ver las escalas. Después no tenemos tiempo para explicarlo ahora, pero después se agregan otras alícuotas como 4%, 7%, antes de lo que era la primera alícuota del impuesto a las ganancias, que era hasta ahora 9%. Es decir, hasta ahora apenas pasabas del mínimo, empezabas a pagar 9% y te pasabas 10.000 pesos, 15.000 pesos del mínimo, ibas directamente a pagar 30 o 35% porque los peldaños de las escalas salariales estaban muy rezagados. El gobierno quiere modificar eso y agregar acá en la base, apenas los que se pasan del mínimo, 2 o 3 alícuotas para hacer más progresivo el impuesto. Y quiere agregar, y hay una discusión muy fuerte dentro del gabinete, 2 alícuotas más por arriba. Están a los tiros dentro del gabinete porque hay un sector del PRO que no quiere saber absolutamente nada. Es Prat-Gay el que está impulsando esto. Además le ven pocas chances de que pueda pasar por el Congreso. Que es que por arriba de 160.000 pesos bruto haya una alícuota del 40% y por arriba de eso una alícuota del 45% del impuesto a las ganancias. Estamos hablando siempre de la cuarta categoría para personas físicas. Hasta ahora la alícuota máxima es 35%. Vamos a ver si finalmente el proyecto de Prat-Gay termina con esto, porque hay una discusión muy fuerte este fin de semana mismo respecto a si ponerle 2 peldaños más, 40 y 45%, si ponerle 1, 40%, o no ponerle ninguno, que es lo que creen que va a terminar saliendo del Congreso. La novedad es que mañana sale Sergio Massa con los tapones de punta con el proyecto de impuesto a las ganancias. Hay una especie de acuerdo político grande en la oposición para forzar directamente el debate de impuesto a las ganancias ya a partir de esta semana. ¿Cómo? Y son esos vericuetos de la técnica legislativa, digamos, para llevarle al recinto a discutir esta semana el impuesto a las ganancias al gobierno con otro proyecto, que básicamente es este. 30.000 actual sube a 52.000 bruto el piso del impuesto a las ganancias, y después hay modificaciones importantes, jubilados sin impuesto a las ganancias en el proyecto de Massa, escala especial para jubilados de privilegio de más de 60.000 pesos bruto, pagan impuesto a las ganancias, jubilados de privilegio, el resto no. Las escalas se multiplican por 10, en lo cual cuando empezás a pagar el impuesto se alivia bastante. Tasa máxima del 35 para personas físicas, escala especial para trabajadores de la Patagonia, y duplican los montos del monotributo. Hoy el monto máximo del monotributo es poco más de 400.000 pesos, se sube a 800.000 pesos para estar dentro del monotributo. El costo fiscal del proyecto de Massa son unos 57.000 millones de pesos. El costo fiscal del gobierno que está en el presupuesto, el proyecto que les mostré al principio, son 27.000 millones de pesos. ¿Cómo se cubre la diferencia para que lo puedan apoyar los gobernadores y demás? Porque los gobernadores cerraron fila con Macri y no quieren saber absolutamente nada. Bueno, Massa va con ganancias extraordinarias al dólar futuro. Hay una tasa del 15% de los que tuvieron dólar futuro este año, ¿no? Que cerraron posiciones este año. Ganancias a la renta financiera. Toman el proyecto original de Prat-Gay, que lo había presentado en el 2012, le hacen algunas modificaciones, plazo fijo de más de 1 millón de pesos, compra-venta de títulos y acciones, impuesto extraordinario al juego por fuera de ganancias, canon a las maquinitas, y volver con el tema de retenciones a la minería. Se viene una discusión muy fuerte para el gobierno, porque el gobierno quería que este debate se discutiera un poquito en diciembre, en extraordinarias, y después pasara para el año que viene y saliera más o menos con el apoyo de los gobernadores, pero parece que no le va a ser fácil. Esta semana estalla la discusión del impuesto a las ganancias. Del proyecto de Massa uno dice, bueno, renta financiera, ¿no? Está bien, en Uruguay está grabada para personas físicas como única operación, en Paraguay también, en Chile, en el resto de la región. Ahora, en el contexto actual,
¿da para que pase por el Congreso, no sé, un impuesto adicional para plazos fijos de más de $1 millón de pesos? Obviamente estamos hablando de los intereses, la renta financiera o compra-venta de títulos y acciones. A ver, obviamente es complejo y tendría que ser grabado sobre, en la medida en que la tasa esté por encima de la inflación. Lo que se graba es la renta real, claro, y no la renta nominal. Te hago una aclaración. Ese proyecto de Massa, tal cual lo planteaste, tiene un costo fiscal piso de 100.000 millones de pesos. Solo se puede plantear a alguien que, digamos, no se percibe lejos del gobierno, porque, uno mira la región y todos los países de la región, el umbral de ganancias es más o menos 2,5 veces, 3 veces el salario mínimo. Más implicaría llevarlo a 8 veces el salario mínimo. Estamos hablando del 8-7% de asalariados de mayores recursos. O sea, cuando uno mira el total de la pirámide distributiva, es un proyecto claramente regresivo en materia distributiva. Estoy de acuerdo con grabar la renta financiera, la renta real. Me parece que semejante nivel de dispendio en un proyecto, la verdad que no puedo más. ¿Por qué el gobierno se va a tener que allanar a un poco la discusión del impuesto a las ganancias ahora? Porque Macri quiere 3 leyes fundamentales en extraordinarias. Una es la reforma política, otra es la reforma de las ART, las aseguradoras de riesgo del trabajo, y la otra es la ley de mercado de capitales. Para eso por lo pronto necesita quórum, que no tiene el oficialismo. Y si bien la oposición, Massa, Diego Bossi y demás, dicen que nunca van a retasear el quórum, están en esta discusión. ¿Cómo se hace un proyecto de ganancias distinto? Lo que está claro es que va a ser distinto al que planteó el gobierno. El del gobierno, así como está, no va a salir. La pregunta es qué proyecto de ganancia va a salir. Un solo dato a lo que decían de la renta financiera. Sí. Les recuerdo que la renta financiera, al menos en el mercado de capitales, estuvo grabada toda la vida a las personas jurídicas y a las personas físicas habituales. El que lo único que estaba desgravado era como incentivo a que inviertan acá y no escondan los dólares, es a la persona física que lo hacía ocasionalmente. Me parece interesante. Esa es la aclaración que hacemos y eso es lo que se está viendo. En muchos países desarrollados donde esto funciona, sí, el impuesto es un incentivo a invertir en tu país, porque solo lo pagas si vendiste. Si yo compré y después vendí y me quedé con esa ganancia, lo pago, pero si vuelvo a reinvertir, no. Entonces, ¿qué hacen todos? Vuelven a reinvertir. Y es una postura para que la gente invierta en las empresas de su país. Porque acá está grabado, incluso para las personas físicas, la de empresas de otros países, incluso de argentinas que cotizan afuera. El único es la persona física, que es lo que menos opera, hay 270.000 cuentas, y subir impuestos. Muchas veces yo, está bien, acá tengo una ideología tomada al caso, prefiero que el privado a veces diga dónde va a gastar, porque el Estado tampoco fue muy eficiente en el gasto últimamente. Que le quede más plata a la gente en el tema del impuesto al salario o al trabajo, y quizás lo pueda destinar. Los aportes patronales, lo que dijo Elisa Carrió, que hay que bajar aportes patronales. Creo que estamos discutiendo de que es necesario hacer más efectiva la economía para que la gente le quede para consumir. Porque si la concentra todo el Estado y después le invierte en conventos, y la verdad que tampoco me deja muy claro el nivel de gastos o el manejo del gasto del Estado. Estamos casi sin tiempo. Ojo, una aclaración, ¿no? Porque, a ver, el tema del impuesto a la ganancias a la renta financiera, hay que ver si va a la tasa máxima, si hay, en otros países sí, no va a la tasa. Va a ir al costo de financiamiento también, ¿no? Bueno, está bien, pero vamos a hacer una aclaración. Aún así, para persona física, como operación no habitual y demás, en el presupuesto hay lo que se llama gastos tributarios, y los técnicos del presupuesto, Gastón Rossi lo sabe porque fue un hombre importante del Ministerio de Economía, hacen todos los años el cálculo estimado de lo que deja de recaudar hoy el Estado argentino bajo esta situación impositiva. Y lo que deja de recaudar el Estado argentino en este caso, y son cifras que no te van a solucionar nada, pero en algunos casos pueden ser 11.000 millones de pesos, en otros casos 15.000, 20.000 millones de pesos, que en un combo de paquete de impuesto a las ganancias, por ahí podés avanzar un poquito ahí, subir un poco el mínimo. Me parece que sobre eso se va a trabajar en el Congreso. Sí. Más allá del monto está el tema de la equidad distributiva. Bueno, además el tema del... Digo, cuando uno mira las alícuotas en función del ingreso, la alícuota marginal decrece cuanto más alto es el ingreso por la mayor en las personas físicas por la mayor incidencia de la renta financiera. Digo, más allá del monto, que es cierto, es insignificante. Y hay un punto fuerte respecto también a lo que hablaba del 40 o 45%, esto de llevar la alícuota del proyecto oficial, ¿no? Para las personas de más altos ingresos, porque en el caso de los aportes previsionales hay un tope para las personas de cierto nivel de ingreso. Después aportan siempre lo mismo. Es lo mismo que ganes 200.000 pesos, 300.000 o 1 millón de pesos por mes, aportás lo mismo al sistema previsional. Bueno, lo que está discutiendo el gobierno es si al ponerle 40 y 45% a las escalas más altas, hace una especie de
reforma invertida, no toca el sistema previsional, pero le carga en el impuesto a las ganancias lo que dejan de aportar al sistema previsional. Toda una discusión, me parece que se vienen discusiones interesantes en el Congreso. Fíjense que no estamos debatiendo de bajar impuestos. No, pero estamos hablando de salarios superiores a 160.000 pesos. ¿Cuántas personas en la Argentina tienen semejante salario?